Buenas tardes, bienvenidos al programa radial número 1 de la comunidad estudiantil universitaria en el Colombia. Si no me conocen, mi nombre es Jorge Narváez y el día de hoy abordaremos una problemática que ha atormentado a nuestro país durante los últimos años, el desplazamiento forzado. Para llevar a cabo la siguiente discusión en este panel hemos traído a diferentes especialistas de las diferentes áreas. Dos de ellos vienen de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Uno de ellos es David Cornejo, quien nos acompaña el día de hoy. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación tan fraterna. Como lo dijo anteriormente, venimos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos de las Naciones Unidas. Vengo acompañado de mi queridísima amiga y colega, María Camila Osorio. Buenos días. A diferencia de los casos que va a poner de presente el compañero, yo voy a poner dos casos más particulares, mientras que David va a hablar de casos a manera general y de cifras. Claramente vamos a comparar cifras en el conflicto armado en Colombia, en cada departamento, y lo vamos a comparar con los casos que han sucedido a nivel internacional. Uno de ellos es el caso de Sudán, del sur y del norte. Otro caso es el triángulo de Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Salvador, y así sucesivamente. Bueno, muchísimas gracias David, muchísimas gracias María Camila. De otra parte tenemos al Ministerio Público de este país, en cabeza de la señora Samira Brahim. Ella viene delegada de la Procuraduría para los Asuntos de Desplazamiento Forzado y el día de hoy nos va a comentar. Samira, por favor, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación al programa, Jorge. Yo como parte de la Procuraduría voy a hablar sobre las leyes que rigen este tema de desplazados hoy en día acá en Colombia. Bueno, Samira, muchísimas gracias. Y por último tenemos al señor Eric, él viene representando a la ACNUR. Eric, cuéntanos un poco más de la ACNUR y sobre qué nos va a comentar el día de hoy. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Yo vengo en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, soy el representante para Latinoamérica. Y pues básicamente mi intención del día de hoy aquí es contarle unos casos de la región, específicamente del país de México, el cual se ha visto afectado por varias problemáticas de seguridad y que más adelante le detallaré. Asimismo, quiero venirles a ofrecer unos datos mundiales que resumen la problemática de desplazamiento forzado en los últimos años. Muchas gracias. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Entonces, para poder empezar con esta problemática, yo creo que es muy claro. Primero que todo, síganos en el streaming de Facebook, por favor, ahí en Radio Juvenil. Y quisiéramos definir lo que es el desplazamiento forzado para nuestra legislación y ya posteriormente lo llevaremos a la comunidad internacional. Nuestro Código Penal define que el que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos, nos dirija contra un sector especializado de la población, ocasione que uno o varios de los miembros de esta población cambien el lugar de su residencia, incurrirá en prisión de tanto a tanto tiempo y en una multa. No se entiende por desplazamiento forzado el movimiento de la población que lo realice la fuerza pública, cuando tenga por el fin salvaguardar la integridad física y emocional de la población que se encuentra siendo desplazada. En este orden de ideas tenemos nosotros el desplazamiento forzado a nivel nacional. Procederemos a darle la palabra a los señores Cornejo y Osorio para que ellos nos ilustren un poco más sobre la problemática nacional e internacional. Vamos a empezar planteando el caso en el norte de Santander, en el municipio de Catatumbo. En los 11 municipios de Catatumbo, donde en 9 de ellos hay un desplazamiento forzado muy importante. Acá lo que hay es un enfrentamiento entre el ELN y el EPL, y la población que está en el medio de este fuego cruzado pues tiene un acceso limitado a las clases, es decir, a la educación, y los líderes de la zona están amenazados, por lo que pues distintas familias son obligadas a irse de este lugar y buscar nuevos sitios de residencia. Ahora vamos a ver otro caso más específico, que es el de la comunidad de los Huaunán. Están ubicados en la selva del Darién, que está en la frontera entre Panamá y Colombia. Y acá el enfrentamiento es tanto entre las FARC, los paramilitares y el ELN. Acá lo que pasa es que hay una comunidad entera de esta etnia que se llama los Dairén, los Huaunán,
y ellos son 400 desplazados en este momento, están ubicados en la localidad Ciudad Bolívar en Bogotá. Y lo que pasa, o sea, lo que los llevó a ellos a desplazarse fue que los líderes estaban siendo amenazados, que iban las personas de estos grupos armados al margen de la ley a reclutar a los jóvenes de esta comunidad. Estaban también en medio de la del enfrentamiento, como se dijo en el caso anterior, por lo que tenían un acceso limitado a la educación, se veían afectadas sus clases, etc. Y tanto esta zona como los líderes de la comunidad se volvieron objetivo militar. Lo que pasó cuando ellos llegaron a Bogotá fue que tuvieron distintos obstáculos para adaptarse. En primer lugar, por la alimentación. En segundo lugar, porque no estaban acostumbrados a manejar el dinero y pues llegan a la capital del país donde todo es con dinero. En tercer lugar, pues por el trabajo, porque no estaban acostumbrados al trabajo que se logra conseguir en la ciudad. Y en cuarto lugar, y el más importante, porque tienen una lengua distinta. Entonces, en este caso, es fácil de ver cómo estas personas que están en el desplazamiento forzado en esta situación tienen que adaptarse a otros ambientes y a otras cosas a las que nunca habían estado acostumbradas, y se ve cómo se violan varios de sus derechos. Gracias, María Camila. Es importante señalar que ese desplazamiento, ese conflicto armado también ha sido culpa, porque acá también venimos a hablar sobre la responsabilidad de la fuerza pública. No podemos echarle todo el bate a las FARC, al EPN, a los grupos armados, exactamente, gracias Jorge. Tenemos que hablar de la situación del gobierno y los grupos armados. Tú mencionabas que hubo varios desplazados en varias partes, que el ejército hizo un análisis de toda la zona. Pero ¿qué pasa en Colombia? Y traigo a colación el caso de Sudán, que son dos países donde hay un conflicto armado, donde se alzaron en armas contra el gobierno. Entonces, en el caso colombiano y precisamente en el caso de Sudán, se da que donde están ubicados el ejército es donde está la población civil, es decir, donde están las brigadas, no sé el nombre como tal. Sí, digamos que los puntos de concentración de las fuerzas militares se encuentran aledaños al casco urbano, a la población. No aledaños, es ahí adentro, al lado de colegios, al lado de iglesias. Por lo tanto, si se sabe que hay un grupo armado que está en contra del gobierno, pues lo más lógico es que el gobierno no sitúe esos militares en zonas donde está la población civil, porque claramente en Sudán se da exactamente lo mismo, y por eso es que son de los dos países donde hay más desplazados en el mundo. Bueno, muchísimas gracias David, María Camila. Vamos a cederle la palabra ahora al representante de la ACNUR, el señor Eric. Eric, por favor, cuéntanos un poco más sobre el tema y qué tienes que decir respecto a lo que acaban de exponer la señora Camila y el señor David. Bueno, partiendo del hecho que acaban de comentar mis colegas, nosotros desde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados elaboramos informes periódicamente. En el último informe del año 2015, para reafirmar los casos de Colombia, Colombia se ubicaba en el puesto número 1 de países con más desplazados internos, una cifra bastante alta que redondeaba los 6,9 millones de personas. Esto deja en evidencia que en el Estado colombiano este caso de desplazamiento forzado se ha presentado con mucha fuerza debido a los diferentes conflictos que se han sometido a lo largo de los últimos 10 años. Conflictos con las guerrillas, conflictos con grupos paramilitares o grupos de autodefensas y el narcotráfico. Gracias. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Yo creo que es pertinente cederle la palabra a la señora Samira, representante del Ministerio Público, para que nos cuente un poco más sobre cuál ha sido el rol estatal en todas estas problemáticas que plantean estos representantes internacionales. Pues muchas gracias, Jorge. Pues Colombia ha tratado de hacer su mayor esfuerzo, ha creado decretos como el decreto 250 del 2005,
decreto por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por Violencia y se dictan otras disposiciones. ¿Qué pasa? Este decreto en este decreto y en las normas que ha señalado el Estado nos ha venido hablando sobre la política. La política para los desplazados está dividida en 3 grandes grupos, que es la prevención y la protección diferencial de la población desplazada y los grupos de especial protección constitucional, la atención integral y la verdad, la justicia y la reparación que merecen todos los desplazados. Perfecto, pues yo creo que esto es lo que nos ilustra el Ministerio Público, pues es algo muy veraz. No sé el tema internacional, qué percepción tenga, qué nos pueda decir ahora que el Ministerio Público les enuncia que pues si bien la problemática es gigante, el Estado tampoco puede protegerlos a todos y no puede estar, pues suena feo, pero no puede estar en todos los lugares porque pues, tenemos un país demasiado grande y que, como lo decía el señor Eric, representante de la CNUD, es un conflicto que ha traído mucho tiempo, viene de mucho tiempo atrás, y este que venga de tanto tiempo atrás nos implica que trae muchísimos problemas de atrás que hasta hoy son plausibles. Por lo tanto, pues quisiera cederle nuevamente la palabra al señor Eric, no sé qué nos pueda aportar, qué nos quiera decir. Bueno, pues ya queriendo pasar a un ámbito más internacional, dejando de un lado el ámbito nacional, el ámbito colombiano, yo quisiera comentar que es un problema que no solo se hace presente en Colombia ni en los estados latinoamericanos. Según cifras del reporte que anteriormente mencionaba, para el 2016 había un total de 65,3 millones de personas desplazadas por causa de conflicto y persecución. Establecimos 2 rankings, un ranking en el cual poníamos los desplazados que se han tenido que movilizar de manera externa, en el cual aparecía Siria, Afganistán y Somalia. Siria encabezaba con 4,9 millones de personas, Afganistán le seguía con 2,7 millones y Somalia con 1,1 millón de personas. Este problema, como podemos evidenciar, es un problema que se ha vuelto global. Desde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados hemos tratado de implementar planes para acobijar a estas personas, especialmente en regiones como la europea, la cual se ha visto muy afectada por la llegada de migrantes de Siria y de la región de Kirguistán. Claro que sí. Y pues ya básicamente es eso. Como bien les comentaba, establecimos 2 rankings. Eso por un lado el ranking. El otro ranking habla de los desplazados internos, en el cual encabeza Colombia, con la cifra que anteriormente mencionaba de 6,9 millones de personas. Siria con 6,6 millones, unos porcentajes muy cercanos, y finalmente Irak con 4,4. 3 países que claramente se han visto involucrados en conflictos internos durante los últimos 10 años. Quisiera comentar un caso muy específico, un caso muy concreto de esta región de Latinoamérica en el cual me vi involucrado realizando un estudio, y es el caso de México. México, desde el 2007 hasta el 2016, según la Comisión Nacional de Desplazados, ha tenido un total de 35.433 desplazados. Esto a causa de la lucha entre carteles por el transporte de droga y los campos de producción. En el año 2013, en el estado de Guerrero, al oriente del estado mexicano, un grupo de hombres armados llegaron a las casas de una pequeña población de personas, obligaron a 5 mujeres y 20 niños a abandonar estas casas, los llevaron a unas casas de seguridad y se les obligó a estas mujeres a servir como cocineras de estas casas de seguridad de estas personas que eran parte de grupos de narcotraficantes. Luego de 5 días de malos tratos, torturas y sometimientos a fuertes trabajos, 2 de ellas lograron escapar y se acercaron a las autoridades. Desde entonces, estas personas no han podido volver a sus lugares de procedimiento. Sí, de donde son ellos, claro. Y pues aquí ha sido un caso que se ha estudiado mucho por el impacto que ha tenido. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Nos trae usted a coalición el tema internacional, con temas muy específicos, claro que sí.
lo que nos permite a nosotros entender en este programa y dejar como una primera conclusión, más allá de que estamos medio que el desplazamiento forzado se ha dado en carácter internacional, no solo por un conflicto interno con grupos armados al margen de la ley. Fijémonos cómo Eric nos contaba que en México el producto del desplazamiento forzado también ha sido de actos delictivos, pero no de grupos armados, sino del narcotráfico. Cómo el narcotráfico también ha influido de una u otra forma en generar ese desplazamiento forzado. Entonces, dámosle nuevamente la palabra a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, a ver sus representantes qué nos pueden decir al respecto. Leyendo testimonios y mirando casos concretos, nos devolvemos a Sudán, que es una problemática porque venimos a hablar también de derechos humanos. El caso de Sudán es aberrante, es decir, de 100 personas de una comunidad, 76 personas han sido desplazadas, y esto afecta evidentemente en sus derechos humanos. En cuanto a las hambrunas que han habido, se estima que 3/4 partes de 1 millón de personas sobreviven a base de plantas silvestres, linos de agua y peces de pantano. De 2,4 millones de personas en crisis humanitaria en Sudán, 1,7 millones son desplazados por culpa de la guerra. Es una cifra que es alarmante, que de verdad debemos juntarnos, comunidades internacionales, gobiernos, para poder combatir estas cifras alarmantes. Un último estudio de la ACNUR, precisamente, dicen que cada minuto 24 personas son forzadas a desplazarse, y de 1 de cada 113 personas en el mundo solicita un asilo, un desplazado interno o un refugiado. En el ámbito internacional, nosotros también, como entidad de las Naciones Unidas, para reforzar lo que estaba diciendo Eric, podemos encontrar el caso de Honduras, Guatemala, El Salvador, donde los casos de desplazamiento no son específicamente por casos de un conflicto armado, sino, por ejemplo, podemos ver el caso de una persona que se llamaba Armando y se tuvo que ir de Honduras porque unas pandillas, él era taxista y había unas pandillas que atacaban y amenazaban a las personas que conducían vehículos públicos, y por esta razón se tuvo que desplazar, irse a México, después irse a otro país. Entonces podemos ver cómo el desplazamiento forzado no es solamente desde el conflicto armado, sino que hay otros factores externos o diferentes a estos que también causan que las personas se tengan que desplazar de su sitio de residencia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes dos por haber estado presentes acá, por darnos esos datos como tan relevantes y tan dicientes para toda la problemática tanto nacional como internacional. Debido a que estamos acá en Colombia, yo sí quisiera preguntarle directamente al Ministerio Público, señora Samira, ¿en qué medida nuestro Estado se ha hecho responsable por los desplazamientos forzados? ¿Qué medidas ha tomado? Usted nos mencionaba un decreto, una normatividad aledaña a este decreto, pero materialmente, ¿en qué se ha visto el Estado materializado con los desplazados? Jorge, los desplazados registrados en el Registro Único de la Población Desplazada cuentan con ayuda del Estado en los siguientes temas: en alimento, en salud, en cuidado psicológico, en vivienda, en transporte de emergencia y salud pública. Todos tenemos muy claro que esto es lo que señalan, no en todos los casos se cumple ni se llenan todas las expectativas, pero tienen contemplado ayudar a las personas que están en este registro. La responsabilidad del Estado igualmente llega a su fin cuando estas personas pueden regresar a sus hogares de donde fueron sacados. Tenemos que tener en cuenta que la situación acá de los desplazados en Colombia es algo muy grave. O un problema que se plantea mucho es que al ser desplazados hay muchos niños que no pueden estudiar. Es una situación que en muchos estudios se compara con la indigencia. Estas personas también hay niños pequeños que quedan a cargo de sus hermanos mayores y pues que tienen que sufrir mucho, buscar la comida del día, pues ahí podemos ver que están vulnerados todos sus derechos humanos. Tenemos claro que los niños deben estar en el colegio, que tienen que tener sus comidas diarias. ¿Cómo se puede desarrollar un niño cuando ni siquiera puede comer? Bueno, Samira, muchísimas gracias. Quisiera que Eric nos diera unos últimos comentarios antes de terminar con el programa. Por favor, Eric. Bueno, finalmente, ya para concluir,
yo quisiera decir que si bien a lo largo de la historia nos hemos enfrentado a dos grandes conflictos en los cuales se han dado unos desplazamientos masivos, en los últimos años estos desplazamientos se han vuelto a incrementar por tres causas principales, las cuales hemos identificado como que los conflictos han causado grandes flujos de refugiados, tal es el caso de Somalia y Afganistán, porque tienen una larga duración. No es un conflicto que lleva 5, 6, 7 años, sino es un conflicto que ya lleva aproximadamente de 10 a 15 años, unos conflictos bastante largos. La segunda causa que identificamos fue que hay unos conflictos nuevos o se han reiniciado unos conflictos anteriores. Tal es el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia por Crimea en el 2014, la problemática en Siria, que ya lleva casi 6 años, y las guerras que se han estallado en los últimos 5 años en Sudán, Yemen, Burundi y la República Centroafricana. Y finalmente que las soluciones que anteriormente se utilizaban para la época de los 60 y 70 ya no tienen la misma efectividad para con los refugiados. El último comentario que quisiera hacer es cuál es la definición que nosotros adoptamos de desplazamiento forzado, una definición que se maneja a nivel internacional. Para nosotros el desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos. En este punto de los derechos humanos yo quisiera hacer hincapié en dos cosas. La primera, en el momento que una persona se ve desplazada, por lo general se ven afectados niños, menores, y en el momento que se desplazan, por lo general se afecta mucho sus niveles de educación, no tienen un fácil acceso a la educación. De este mismo modo, muchas veces ese desplazamiento forzado se da porque las familias o las personas que son obligadas a desplazarse no concuerdan con la ideología política o la inclinación de los grupos que hacen presencia en las diferentes regiones, atentando así contra su derecho de libre pensamiento, religión e ideología. Jorge, muchísimas gracias por invitarme al programa. Los quiero invitar a ustedes a que sigan la cuenta de ACNUR en Twitter. Me siento muy, muy feliz de ser parte de este tipo de espacio y espero que se siga incentivando el estudio de esta materia. Bueno, Eric, muchísimas gracias a usted y a la ACNUR. Muchas gracias por concluir también, por supuesto, pedirle unas conclusiones a cada uno de los que están acá presentes sobre todo lo que han expuesto. Quisiera que empecemos con el Ministerio Público en el caso nacional. Cuéntenos qué conclusión puede darnos usted sobre la problemática que se planteó hoy en este programa, señora Samira. Jorge, pues, ¿qué podría decir yo? Colombia es un país con una gran población de desplazados. Sin embargo, el gobierno ha avanzado mucho. Yo sé que hay muchos también que pueden en este momento no tener la ayuda del gobierno, pero cada día se avanza más, cada día hay más personas en el registro único, cada día se buscan defender más sus derechos humanos, se buscan métodos de ayuda y el Ministerio Público cada día busca más alternativas para poder estar presente. Muchas gracias por la invitación, Juan. Bueno, Samira, muchísimas gracias. Quisiera ahora cederle la palabra a los dos representantes de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, David, Camila. Cuéntenos en el ámbito internacional o nacional, ¿a qué conclusiones pueden llegar de las cifras que nos dieron hoy, de las problemáticas que nos plantearon? Pues de las cifras que hay a nivel internacional, pues evidentemente son alarmantes. Sin embargo, hay que también darle como un aplauso a esos países que han apoyado a los refugiados, a los desplazados. Unos casos como Turquía, Canadá. En cifras, el gobierno canadiense ha albergado cerca de 46.700 refugiados en solo 2016. Turquía, que es uno de los países del Medio Oriente que más ha recibido, porque en cuentas llevan 2.9 millones de refugiados. Entonces, son países que sí le están dando la mano a esta problemática mundial, que están aportando su granito de arena para que esta gran problemática pueda ser resolvida. Muchas gracias. No se preocupe que estamos en vivo, a todos nos pasa. María Camila, por favor. Yo también quiero concluir
concluir que de todo lo que hemos debatido hoy podemos decir que se cumple el elemento esencial del desplazamiento forzado, que es la ocurrencia de hechos de carácter violento que hacen necesario el traslado de las personas, y es algo de un carácter tan esencial y tan importante que va más allá de los mismos gobiernos y de los estados, por lo que tenemos que intervenir entidades como nosotros, que somos de Naciones Unidas, para defender los derechos humanos más allá de los derechos que tienen como ciudadanos y como nacionales de ciertos estados, y los derechos que tienen a la vida, a la libertad, que son derechos humanos que debe tener todo el mundo, y por eso son protegidos tanto a nivel internacional como nacional. Bueno, Camila, muchísimas gracias, y ya para concluir les dejo a toda nuestra radioescucha en Colombia mis conclusiones. Encuentro yo 4 conclusiones muy relevantes para resaltar sobre todo lo que he dicho acá. La primera de ellas son las dificultades a las que se enfrenta cualquier persona que es desplazada, por lo menos en nuestro país. Dificultades en idioma, en cultura y en las actividades laborales en las que se pueda desempeñar. La segunda conclusión es que veo una clara, y a pesar de lo que me diga el Ministerio Público, negligencia del gobierno que ha intentado justificar con decretos. Pero es cierto que los derechos humanos se están vulnerando a hoy, pese a las diferentes normatividades que se hayan emitido al respecto. Por último, el tema de prevención, protección y atención se ve, pero la verdad, la justicia y la reparación que fue mencionada sigue carente en nuestro país, con una responsabilidad eterna, y aquí viene la cuarta conclusión mía, una responsabilidad eterna por parte del Estado, donde simplemente intenta hacerlo pero se muestra maniatado, se muestra corto, se muestra impotente ante la problemática que le atraviesa. Muchísimas gracias por participar en este espacio y hasta la próxima oportunidad. Chao.